Bien, cuando hablamos de los hidratos de carbono, vamos a estar desarrollando la unidad, ¿sí? La unidad número 3 de bioquímica. Los hidratos de carbono, según el programa, nosotros primero tenemos que empezar definiendo qué son los hidratos de carbono, cómo están constituidos, cuál es la función que cumplen, qué estructura tienen, y luego empezar a clasificar a los hidratos de carbono. Bien, los hidratos de carbono, ¿sí? También llamados glúcidos, son compuestos biológicos formados por tres elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno. Esa es la definición. Un hidrato de carbono es una molécula o un compuesto biológico y está formado por tres elementos. La estructura que desarrolla un hidrato de carbono es lo que se le llama polihidroxialdehído o polihidroxicetona. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dentro de su molécula o su estructura un grupo aldehído o un grupo cetona y tiene varios grupos funcionales oxidridos. Las funciones que puede tener un hidrato de carbono, esto ya es general, chicos, ¿sí? Función energética en los animales y en los vegetales. También puede tener función estructural solamente en la parte de los vegetales y de reserva, ¿sí? También en los vegetales y los animales, ¿sí? Bien, cuando hablamos de reserva energética, estamos hablando del almidón y el glucógeno. El almidón es de los vegetales y el glucógeno es de los animales. Cuando hablamos estructural, estamos hablando de la celulosa, que va a estar solamente en la pared de los vegetales. Y cuando yo hablo de energía o fuente de energía únicamente, estoy hablando de la glucosa. Bien, ¿cómo se clasifican? Cuando nosotros vamos estudiando la clasificación de los hidratos de carbono, vamos a tener en cuenta tres, ¿sí? Los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Cuando hablamos de monosacáridos, son azúcares simples que están constituidos por un solo polihidroxialdehído o una sola polihidroxicetona. Los ejemplos de monosacáridos son la glucosa, la fructosa, la ribosa y la galactosa. Bien, cuando hablamos de la glucosa, también la podemos llamar dextrosa dentro del ámbito sanitario. ¿Sí? La glucosa es el combustible usado por nuestras células y es la principal fuente de energía. Se halla en los frutos maduros, la sangre y los humores orgánicos. El valor de concentración de la glucosa en individuos sanos es 0,70 a 1,10 gramos por litro, o en otra unidad 70 a 110 miligramos por decilitro. Eso es lo que se le llama normoglucemia, el nivel de glucosa normal. Cuando está elevado por encima de 1,10 gramos por decilitro, decimos que es hiperglucemia. Pero cuando está por debajo de 0,70, decimos que es hipoglucemia. Son terminologías, son vocabularios técnicos que deben manejar, conceptos básicos. Bien, la dextrosa también podemos decir que se utiliza como hidratación y como aporte energético y se va a encontrar en distintas concentraciones dentro del ámbito sanitario. Al 5% peso sobre volumen, al 10%, al 25% y al 50%. La fructosa también se halla en los frutos maduros, es otro monosacárido, por eso está clasificado dentro de este grupo, ¿sí? Es más dulce que la glucosa y está en el semen. ¿Por qué? Porque nutre a los espermatozoides y es lo que le da la energía para poder moverse, para poder tener la locomoción. La ribosa también es otro monosacárido que se halla, o sea que acá la ribosa tiene función estructural, forma parte del ARN. ¿Y para qué sirve el ARN? Para poder hacer síntesis de proteínas, fabricar proteínas. La galactosa. La galactosa también es otro monosacárido, es un azúcar de color blanco que no tiene sabor dulce, sin sabor dulce, y forma parte de la estructura del azúcar de la leche. Bien, pero acá tenemos que comparar varias cosas. Primero, la estructura química. Si comparamos a la glucosa, nosotros vamos a visualizar en su estructura. Si ustedes ven, tiene 6 carbonos, y en el carbonilo primario tiene un doble enlace oxígeno y un hidrógeno lateral. Eso se le llama grupo aldehído. Entonces la glucosa
En cambio, la fructosa, a pesar de tener 6 carbonos igual que la glucosa, tiene el doble enlace en el carbonilo secundario. Y al tenerlo en el secundario, el doble enlace oxígeno, es grupo cetona. Entonces, esta se la clasifica como polihidroxicetona. O sea que estructuralmente, si la glucosa con la fructosa son monosacáridos, pero una es polihidroxialdehído y la otra es polihidroxicetona. Pero si contamos, fíjense, la vía 6 y la fructosa también tiene 6. 6 en química se lo nombra con la palabra ex, y como es un azúcar, siempre va a terminar en osa. Entonces, la glucosa es una exosa, al igual que la fructosa. Tienen 6 carbonos. Pero, para poder distinguir sus grupos, nosotros decimos que la glucosa es aldohexosa, porque tiene grupo aldehído, tiene 6 carbonos. La fructosa es cetohexosa, porque tiene grupo cetona, ven que tiene grupos funcionales, tienen oxidrilos, ven lo que tiene OH. Los que están marcados con amarillo son los grupos oxidrilos. Quiere decir que cada estructura, ¿sí? En este caso la glucosa, es un polihidroxialdehído, ¿sí? Porque tiene grupo aldehído y tiene muchos grupos funcionales, ¿sí? Oxidrilos. Y la fructosa es una polihidroxicetona, ¿sí? Tiene grupos cetona y tiene varios grupos oxidrilos en su estructura. Ahí los pueden diferenciar. Si ustedes se ponen a visualizar más allá, fíjense ahora a la glucosa con la galactosa. Si bien las dos tienen 6 carbonos, ¿ven? Tienen las dos 6 carbonos. Miren la diferencia. El doble enlace oxígeno está en el primer carbono y a este también lo tiene en el primer carbono. La única diferencia es que estructuralmente cambiaron el orden de los oxidrilos, pero siguen siendo iguales. Entonces, la glucosa tiene ¿cuántos oxidrilos? Miren, seguidos tiene 1, 2, 3. Después alterna por un hidrógeno y le cambia un oxidrilo. Y la galactosa tiene 2 oxidrilos seguidos, 1, 2, y alterna por 2 hidrógenos. Ese único cambio que tiene lo hace diferente. Pero si yo tuviera que clasificar a la glucosa y a la galactosa, las dos son polihidroxialdehído y las dos son aldohexosas. En cambio, si estudiamos a la ribosa tiene 5 carbonos. Entonces ya no puede llamarse exosa, sino que se va a llamar pentosa. Los que tienen 5 se van a llamar pentosa. Y tiene el doble enlace oxígeno en el primer carbono, o sea que es aldehído. Entonces esta es una aldopentosa. Y la glucosa y la fructosa son aldohexosas. Pero también van a tener otros azúcares que a medida que ustedes leen la biografía de la cátedra, van a ir estudiando más moléculas de azúcares. Puede haber azúcares que tienen 4 carbonos y a eso le vamos a llamar tetrosa. Los que tienen 3, triosa. Y va a diferenciarse el grupo aldehído. Si tiene aldehído se va a llamar aldotetrosa y la otra va a ser, ¿sí? Cetotetrosa, o aldotriosa o cetotetrosa, ¿sí? Entonces ustedes van a ir aprendiendo eso de las estructuras y las diferencias. Bien, entramos a la segunda clasificación de hidratos de carbono. Cuando estudian el hidrato de carbono también podemos llamarlo oligosacárido o disacárido. Pero antes de empezar los disacáridos, miren, tengan mucho en cuenta esto. Nosotros llamamos, ¿sí?, disacáridos a los que están formados por la unión de 2 monosacáridos. O sea que tienen que haber un oligosacárido, es aquel que tiene más de 3 cadenas o 10 cadenas de monosacáridos. O sea que estaría entrando dentro, o sea que el disacárido está dentro del grupo de oligosacáridos. Pero son dos cosas diferentes. Cuando yo digo disacárido, estoy hablando de un azúcar con 2 azúcares simples. Y cuando yo digo oligosacárido, puede haber un azúcar de 2, de 3, de 4, hasta 10 cadenas de azúcares simples. Bien, dentro de los disacáridos vamos a estudiar al primer ejemplo, la maltosa. ¿Qué es la maltosa? Es el azúcar de malta, está formada por la unión glucosídica entre 2 glucosas.
es blanca y cristalina y se hidroliza del almidón, o sea que se obtiene de la digestión o degradación del almidón. Si ustedes miran la estructura de la maltosa, acá tenemos la forma de representar a la glucosa, ustedes van a ver que una glucosa está formada por 6 carbonos. Entonces, si yo uno la primera glucosa, el primer carbono, con el carbono cuarto de la segunda glucosa, ahí se forma la unión glucosídica. O sea que el carbono primario con el carbono cuarto de la segunda glucosa va a formar la maltosa. Y eso es lo que les dicen los profes que se le llama enlace glucosídico alfa 1,4. Y al final de ese proceso se libera agua. Pero si yo les pregunto, a ver, ¿qué es la maltosa? Es el azúcar de malta, unidas en forma de unión glucosídica alfa 1,4. Bien, ¿qué tipo de azúcar es? Es un disacárido. ¿Por qué? Porque está formado por dos azúcares simples, que son dos glucosas. Otro disacárido es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Y esta constituye el 6,7% de la leche materna y el 4,5% de la leche de vaca. Está formada por la unión de una galactosa con una glucosa y se usa comercialmente como laxante o diurético. Si ustedes se ponen a estudiar la estructura, ¿sí?, de la lactosa, van a ver que una glucosa se une con una galactosa, ¿sí? Bien, entonces la unión sigue siendo la misma. El carbono primario de la glucosa se une con el cuarto carbono de la galactosa. Y a eso se le llama enlace glucosídico alfa 1,4. Y al final libera agua. Entonces acá volvemos a tener un disacárido. La lactosa está formado por una glucosa unida a una galactosa. Otro disacárido es la sacaracha. Se forma de la unión entre una glucosa y una fructosa. Bien, ¿ven la diferencia? Cada disacárido está formado por la unión de diferentes monosacáridos, de diferentes azúcares simples, por eso no pueden confundirse. Luego vamos a tener a los polisacáridos. ¿A qué les llamamos polisacáridos? Son azúcares complejas constituidas por numerosas unidades de glucosa, unidas entre sí. Y a los polisacáridos, que ya son azúcares más complejas, nosotros los vamos a dividir en dos grupos. Los homopolisacáridos, los que solamente están formados por glucosa, y ahí vamos a estudiar a tres, al almidón, al glucógeno y a la celulosa. Esos son los únicos homopolisacáridos. Bien, estudiemos el almidón. El almidón es una sustancia de reserva de los vegetales, puede servir como fuente de alimento de los seres humanos y de los animales, obviamente. Se halla en las raíces, tallos y semillas. Está constituida por dos partes. Una parte que se llama amilosa, que va a formar parte del 20% de la cadena lineal y tiene unión glucosídica alfa 1,4. El 80% restante se llama amilopeptina y es una ramificación. Tiene uniones glucosídicas alfa 1,6. Cuando ustedes visualizan al almidón, lo van a ver de esta manera. Ven acá, le pinté con azul, ¿sí? Esta cadena lineal son glucosas. La unión que tienen es alfa 1,4. Esta se va a llamar amilosa. Y la ramificación que tiene la unión entre el 1 y el 6 va a ser la amilopeptina. Esta es la amilopeptina y esta es la amilosa. ¿Sí? Entonces, el almidón es un homopolisacárido de reserva de los vegetales y tiene dos partes, amilosa y amilopeptina. Ahí vemos la diferencia. La amilosa siempre va a ser alfa 1,4 y la amilopeptina alfa 1,5. Si estudiamos al glucógeno, es una reserva de energía, pero de los animales. Se almacena en el hígado y en los músculos. También se puede hidrolizar, quiere decir que se puede degradar para liberar glucosa en la sangre. ¿Sí? Dichos procesos, insulina y glucagón. Ustedes tienen que entender este proceso, pero todavía no lo han dado porque todavía no dieron mucho metabolismo. Pero cuando nosotros estamos en ayuno prolongado y nosotros necesitamos regular el nivel de glucosa en sangre, el glucógeno que está almacenado en el hígado se degrada
y se libera glucosa en sangre. Eso va a aumentar el nivel de glucosa. Y ahí va a intervenir el glucago. En cambio, cuando nosotros tenemos elevado nivel de glucosa en sangre o tenemos un exceso, la insulina va a ayudar a que el exceso de glucosa que está en la sangre se vaya al hígado y a los músculos y se transforme en glucógeno. Ahí está haciendo el efecto contrario, bajar el nivel de glucosa en sangre. Por eso tenemos que entender bien esos procesos. Luego también vamos a estudiar a la celulosa. ¿Qué es la celulosa? Es una molécula estructural que forma parte de las paredes celulares de todas las plantas. La vaca, ¿sí? Organismos como la cucaracha, las termitas, solamente pueden romper los enlaces beta. Y ahí nos tenemos que dar cuenta que ¿por qué no podemos digerir la celulosa? Porque la celulosa tiene enlace glucosídico beta 1,4. Y nuestro cuerpo tiene enzimas digestivas que solamente pueden romper los enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. Por esa razón nosotros solamente podemos degradar el almidón y el glucógeno, que esos tienen enlaces alfa, pero no la celulosa, por eso es parte de la fibra vegetal. Bien, acá van a ver la estructura de la celulosa, ¿ven? Tiene enlace glucosídico beta 1,4, ¿ven? Ahí lo van a comparar, ¿sí? Como que esa estructura la hace indigerible. En cambio, cuando ustedes estudian a la otra clasificación, ahí entran los heteropolisacáridos. Dentro de los heteropolisacáridos vamos a estudiar al ácido hialurónico, a la heparina y a la glucoproteína. Pero para poder entender eso, chicos, el ácido hialurónico es un heteropolisacárido que se encuentra en la sustancia intracelular del tejido conectivo, en la piel, en los cartílagos, en el humor vítreo del ojo, en el cordón umbilical que se llama gelatina de Wharton, en el líquido sinovial. Por eso dice que el ácido hialurónico tiene propiedades lubricantes. Lubrica la articulación para que pueda deslizarse y generar los movimientos. La heparina, también la han escuchado, ¿sí? Se halla en los mastocitos del hígado y el pulmón y en la piel, inhibe la coagulación de la sangre, por eso la heparina se usa como anticoagulante en pacientes con ACV o con IAM, infarto agudo del miocardio. La heparina se usa para diluir el coágulo que haya quedado en esas patologías. Las glucoproteínas son proteínas asociadas a glúcido. De ahí podemos entender por qué se llama heteropolisacárido. La palabra hetero es distinto. Entonces tiene una glucosa unida a algo que no tiene glucosa. Entonces una glucoproteína, una parte es glucosa y la otra es una proteína. Por eso es un heteropolisacárido. ¿Y dónde vamos a encontrar esas glucoproteínas? En la membrana receptores. Pero ¿para qué van a ser receptores? ¿Sí? Muchas de las glucoproteínas son receptores de la insulina. Van a detectar a la insulina y de esa manera podemos regular la glucosa. Acá lo vamos a relacionar con el diabetes, chicos. Bien. Bueno, entonces dentro de los heteropolisacáridos solamente tenemos tres. El ácido hialurónico, la heparina y la glucoproteína. Y dentro de los homopolisacáridos vamos a tener al almidón, al glucógeno y a la celulosa. Bien, ¿qué es el diabetes? Cuando ustedes estudian el diabetes, decimos que es una enfermedad metabólica que es característica de un elevado nivel de glucosa en sangre. ¿Pero por qué se eleva? Consecuencias de los defectos de secreción o acción de la insulina. O sea que quiere decir que la insulina, que se debería producir de manera normal, no está generando la acción, no está regulando el nivel de glucosa. Entonces esa glucosa queda en la sangre y se acumula. Bien, pero ¿para qué es la glucosa? La glucosa es la principal fuente de energía para mantener nuestras funciones. La que regula a esa glucosa es la insulina, que esta regula y permite el ingreso de la glucosa a la célula. Pero una persona diabética o puede pasar de que no produzca insulina o que la cantidad de insulina no sea suficiente. Bien, acá vamos a estudiar dos tipos de diabetes. El diabetes tipo 1, ¿sí? Que se produce cuando
el páncreas, las células beta del páncreas, no producen insulina. Y esto se debe a un defecto, ¿sí? Inmunológico, donde el sistema inmune genera anticuerpos que van matando a las células beta del páncreas y impiden que se libere insulina. Acá lo vamos a entender un poco mejor, ¿sí? Nosotros sabemos que la insulina se debe acoplar a los receptores, ¿sí? De la membrana plasmática, ¿sí? Cuando el páncreas no produce insulina, la glucosa no va a ingresar ni por más que tengamos los receptores. Y ahí se desarrolla el diabetes tipo 1. Entonces, este diabetes tipo 1, o también llamado diabetes juvenil, es insulino dependiente. En cambio, el diabetes tipo 2 se produce cuando los receptores que tendríamos en las membranas son deficientes y por esa razón la insulina no se acopla a las glucoproteínas y la glucosa no ingresa, solamente ingresa una pequeña cantidad. Entonces ahí estamos diciendo que es un diabetes tipo 2. ¿Sí? Eso se produce por una predisposición genética, una dieta excesiva en azúcares refinados, una persona que es obesa, sedentaria, que sea fumadora, y entonces se produce una resistencia a la insulina. Los receptores, ¿sí? No se acoplan correctamente, pero, ojo acá, ¿sí? No significa que con una dieta equilibrada, una dieta moderada, ejercicio físico, nosotros no podamos regular ese nivel de glucosa. Esto en el diabetes tipo 2, con una dieta, ejercicio, se puede regular el nivel de glucosa, además de el consumo de hipoglucemiantes orales. Bien, ¿qué más tenemos que saber? ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico es un método que nos permite o nos sirve evaluar y clasificar los alimentos que contienen hidrato de carbono. Si vamos a una persona diabética, tiene que comer alimentos con bajo índice glucémico, o sea, que no tengan glucosa, como en el caso de las frutas, el yogur, la leche, el tomate, las verduras de hojas verdes. Y los que tienen alto índice glucémico es el puré de papa, el pan, el arroz, la mandioca y los fideos. ¿Pero por qué? Porque tiene almidón. Entonces el almidón cuando se degrada se va a transformar en glucosa porque era un homopolisacárido. Acá lo vamos a visualizar al diabetes tipo 1, ¿sí? El mismo páncreas empieza a ser atacado por los anticuerpos y va destruyendo a las células que van a producir la insulina. En cambio, en el diabetes tipo 2 se va a deber justamente, ¿sí? A una dieta excesiva de azúcares, falta de ejercicio, y tenemos que entender algunos síntomas, ¿sí? Los síntomas del diabetes, ya lo van a entender un poco mejor con un videito que les armé, son las 3 P. Poliuria, polidipsia, polifagia. Estos son síntomas del diabetes. Poliuria, orinar muchas veces. Polidipsia, tener sed muchas veces. Polifagia, tener hambre, fatiga, y va a haber complicaciones, que estos son patologías, ¿sí? Complicaciones como daño en los ojos, eso se le llama retinopatía, daño en los riñones, nefropatía, y esto va a causar hipertensión, daño en los nervios, no hay sensibilidad en los pies ni en las manos, eso se llama neuropatía. Por eso un diabético no puede sentir dolor, ¿sí? Puede tener una ampolla, puede haberse lastimado y nunca lo sintió, y esa herida nunca cicatrizó, ¿sí? Bien, ahora les voy a mostrar un video para que puedan entender este proceso, ¿sí? Para poder entender ese proceso, ¿sí? Vamos a desarrollar con un videíto lo que es, ¿sí? El diabetes. A ver. Bien, voy a buscar el video y para que lo puedan visualizar, para que lo veamos qué es el diabetes. Recordemos que el diabetes,
Acá lo van a entender un poco mejor. La diabetes tipo 1 es una condición en la cual su páncreas no produce insulina, una hormona que el cuerpo necesita para mantener los niveles apropiados de azúcar en la sangre. Después que usted come alimentos que contienen hidratos de carbono, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa y para mantener la glucosa sanguínea en un nivel saludable. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante puede ingresar a dicha célula. Ahora sus células pueden utilizar la glucosa para producir la energía que necesitan para funcionar correctamente. Si usted sufre de diabetes tipo 1, las células beta del páncreas pierden su capacidad de producir insulina, dando como resultado altos niveles de glucosa en la sangre y otras complicaciones. En la diabetes tipo 1, su sistema inmunológico, específicamente sus glóbulos blancos, consideran a las células beta pancreáticas como si fueran cuerpos extraños. En una respuesta autoinmune, sus glóbulos blancos segregan anticuerpos que destruyen a sus propias células beta. Como resultado, el páncreas produce poca o ninguna insulina. Sin la insulina, la glucosa no puede ingresar a sus células. Dichas células están desnutridas debido a la falta de las calorías que deberían recibir de la glucosa. Además, el nivel de glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, dando lugar a una condición llamada hiperglucemia. Los síntomas más comunes de la hiperglucemia en la diabetes tipo 1 son excesiva hambre y sed, necesidad de orinar frecuentemente, pérdida de peso inexplicable, fatiga, debilidad, irritabilidad y visión borrosa. Si la hiperglucemia no se trata, usted puede enfermarse gravemente. Debido a que usted no tiene suficiente insulina en la sangre, las células no pueden utilizar la glucosa para obtener energía. Como resultado, su cuerpo descompone las reservas de grasa y de proteínas como fuente alternativa de energía. A medida que la descomposición de la grasa continúa, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una condición llamada cetosis. Cuando los cuerpos cetónicos se acumulan a niveles peligrosamente altos, se produce una condición llamada cetoacidosis diabética, que puede poner en peligro la vida. Si sus niveles de glucosa en sangre siguen siendo altos en el tiempo, se pueden producir problemas de salud a largo plazo, tales como la aterosclerosis, ceguera, daño a los nervios y enfermedad renal. Si usted sufre de diabetes tipo 1, su meta es mantener su glucosa en sangre dentro de los niveles normales. Esto se realiza a través de una combinación adecuada de reemplazo de la insulina, monitoreo de la glucosa en sangre y, de igual importancia, seguir una dieta saludable y hacer ejercicios de forma regular. Debido a que su páncreas deja de producir insulina, usted deberá administrarse insulina para reemplazar la que su cuerpo debería producir. Un profesional médico autorizado puede entrenarlo para que usted se inyecte la insulina de manera subcutánea. Usted deberá administrarse varias inyecciones al día, rotando el punto de aplicación para evitar daños en los tejidos y problemas de absorción.
Otra forma de administrarse la insulina es a través de una bomba de insulina, la cual está adherida a su cuerpo, y le administra la insulina a través de un tubo que está implantado bajo su piel. Usted tendrá que revisar el nivel de glucosa en la sangre varias veces al día con un glucómetro. Para ello, debe pinchar su dedo con una aguja pequeña llamada lanceta y colocar una gota de sangre en el glucómetro. Conocer su nivel de glucosa en la sangre le permite ajustar su dosis de insulina, las calorías que usted come durante las comidas y la actividad física que realice. Usted deberá seguir una dieta saludable y realizar ejercicios de forma regular para controlar su nivel de glucosa y reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Bien, bueno, espero que se haya entendido y bueno, vamos a seguir grabando algunas clases para que se pueda seguir entendiendo.